vez estén capacitados para enseñar a otros. Así arranca Pablo a darle instrucciones a Timoteo. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y acá está la clave y el eje de todo lo que vamos a ver. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. Encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. En otras versiones utiliza otro verbo, pero siempre con esta idea de que delega esta tarea. Y este es el eje central de todo lo que vamos a ver en el capítulo 2 y que le va a dar sentido a las instrucciones que le está dando Pablo. Pablo, a partir del versículo 3, va a decirle qué es lo que tiene que encomendar a los demás. No solamente le dice, bueno, todo lo que me escuchaste decir, trasladalo a otros. Y después sigue con otro tema. No, va a tomarse Pablo varios párrafos para decirle qué es lo que tiene que encomendar a los demás. Y vamos a ver el primer punto, que es lo primero que Pablo le pide a Timoteo que encomiende a los demás. Lo primero que vamos a ver es el modelo del esfuerzo disciplinado. Pablo va a comenzar acá con 3 imágenes profundamente conocidas en el mundo romano que comunican exigencia, dedicación y perseverancia. Vamos a leerlas. Versículo 3. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Sin ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Pablo va a utilizar acá 3 imágenes: el soldado, el atleta y el labrador de la tierra. 3 imágenes bien presentes para la cultura grecorromana en donde estaba Timoteo en ese momento. El soldado, los soldados romanos, hemos escuchado mucho acerca de eso. ¿Y qué le pide acerca a un soldado? Dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Toma parte del sufrimiento. Y este sufrimiento que está hablando acá Pablo, en el sentido más original de lo que dice el texto cuando Pablo lo escribió, tiene que ver con una palabra que tiene que ver con sufrir juntamente con otros. Y es bien interesante esto, ya le está empezando a dar un sentido de comunidad, un sentido que tiene que ver con la hermandad, con la unidad en Cristo, con la iglesia misma. Sufrir juntamente con otros, sufrir la vida cristiana juntos. Y también esto de que de alguna manera el sufrir juntos con otros implica algo de un acompañamiento en el dolor, una camaradería en el dolor que cada uno de nosotros tenemos, pero los vivimos juntos y en comunidad. El soldado romano debía renunciar a las otras actividades secundarias porque la única prioridad que podía tener era responder al llamado de su comandante, responder a su misión. Por eso dice, allí en el versículo 4, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. No se distrae con cosas que no son parte de su misión. No se distrae con cosas que podrían comprometer la misión y la lealtad que tiene encomendado hacer. Comparte sufrimiento como buen soldado de Jesucristo. Y ahí tenemos como este principio. El esfuerzo en la vida cristiana es paciente, silencioso, constante, pero finalmente fructífero, que le va a dar eje también a lo que viene a hablar a partir del versículo 5 acerca del atleta. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Otro ejemplo de esfuerzo.
investigando un poco, leía que en los antiguos Juegos Olímpicos que se jugaban en esa época, los atletas se preparaban durante 10 meses para esas carreras, para esas carreras que hacían. Y hoy pensándolo en el sentido más actual, cuando hay mucho profesionalismo en casi todas las disciplinas, vemos corredores que se preparan literalmente muchos años para después correr. ¿Cuánto corría Bolt? Menos de 9 segundos. El tipo iba a los Juegos Olímpicos y en 27 segundos total, porque en las clasificatorias, semifinal y final, y él cumplía su misión. Pero se preparaba todos los días de su vida, literalmente, para cumplir con ese objetivo. Pero no solamente se trata de cumplir el objetivo, sino que dice, si no compite según el reglamento. No hay coronación, no hay premio si no se lucha legítimamente. Y esto en nuestro caminar cristiano tiene mucha implicancia. Ayer, jugando con los jóvenes, hablábamos de los herejes en uno de los juegos. Y parece que esto, bueno, quiero cumplir la misión y no importa lo que venga y lo que tengo que decir o adaptar o inventar. Vale todo. No, no vale todo. Hay que cumplir la tarea dentro del reglamento. Hay que luchar legítimamente. La recompensa va a llegar, pero después de un trabajo persistente y dentro de las normas de la palabra de Dios, que vienen a ser las reglas de este juego, de esta carrera, de esto que tenemos que luchar. Tercer ejemplo que va a utilizar Pablo es el labrador, versículo 6. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha, dice Pablo. Los labradores, sin duda que eran uno de los trabajos que implicaban mayor esfuerzo físico en el mundo antiguo. No tenían esas super máquinas cosechadoras que hay hoy en día, o esas máquinas que riegan, gigantes. No tenían mucha cosa, era todo cosas que tenían que empujar, a veces ayudado por animales, pero era un trabajo extremadamente esforzado. Y quien seguramente alguna vez trabajó en una cosecha sabrá lo que es trabajar sin ver frutos enseguida, porque no es que vos plantás y mañana te levantás y ya está pronto, ¿no? A veces muchos meses hasta recién ver un brotecito, hasta ver la cosecha un tiempo después. Pero es un trabajo esforzado, que no tiene nada de glamoroso, que no tiene aplausos, pero que sí implica constancia diaria. Una vez alguien me contaba allá en Jung, allá en la zona de Jung hay muchísimas forestales. Mucho tiempo se plantaba mucha soja, cuando era el boom de la soja, pero luego de que se cayó eso empezaron a venir las forestales, porque bueno, se instaló la papelera allí en Frei Bentos, muy cerca de Jung. Entonces muchísimos terrenos en las inmediaciones del departamento, incluso el litoral, hay muchísimas forestales. Y una vez alguien que trabajaba en una forestal me contaba cuánto demora en crecer un árbol, y es una verdadera locura, porque plantan los árboles y recién los pueden cosechar a los 8 años. 8 años, o sea, tienen un campo, llevan los plantines, no ponen semillitas, hacen unos plantines en invernadero, van y los plantan allí, y demoran 8 años en crecer. Y por eso tienen se hace como de forma cíclica, tienen algunos que están creciendo y otros que ya están prontos, pero cuando arrancaron a trabajar, tuvieron 8 años sin nada, metiendo muchísimo dinero, metiendo muchísimo esfuerzo, muchísima tecnología, pero hasta que no haya árboles, no se puede hacer nada. Me hizo pensar un poco en esto, ¿no? Trabajar, ser constante, invertir de nuestra vida, de nuestro tiempo y esperar la cosecha. Se trata de la constancia, estos 3 ejemplos que le deja Pablo a Timoteo que debe delegar a los demás. Luego va a seguir un poco en el eje de esto que comenzaba hablando acerca del sufrimiento, y a partir del versículo 8
vamos a ver cómo es el modelo de sufrimiento con sentido. Pablo va a volver a tocar el tema del sufrimiento, pero un sufrimiento que tenga sentido, no un sufrimiento vano, que no lleve a nada más que a la desesperación o a la angustia, sino un sufrimiento que lleve a la esperanza en Dios. Y en ese sentido, Pablo le va a decir, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Pablo va a presentar acá 3 modelos de sufrimiento. El primero que le menciona y el principal ejemplo es el de Jesucristo. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Acuérdate de Jesucristo resucitado, dicen esas otras versiones. Porque la motivación final y central en todo esto es soportar el sufrimiento por causa de Cristo mismo. Esa es la motivación final. Cristo es la motivación por la cual debemos estar dispuestos a sufrir por causas del Evangelio, que es lo que Pablo está hablando en esta carta. Y lo dice de forma muy clara. Este es mi Evangelio por el cual sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Le pone el ejemplo de Jesucristo. E incluso es muy lindo esto que le menciona acerca de la descendencia de David, esta promesa que tenían ellos de la descendencia de David, que iba a traer salvación, y de alguna manera te está trayendo esperanza a Timoteo también en el cumplimiento de esa promesa en Cristo. Pero ahora Pablo va a usar como un ejemplo secundario su propia vida. Va a decir, yo también sufro por causa del Evangelio. Recordemos el contexto en el que Pablo estaba escribiendo esta carta. Es muy evidente en este versículo. Versículo 9, por el que sufre al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pablo, preso en una cárcel, decía, yo estoy acá sufriendo por causa del Evangelio, encadenado, encerrado acá, pero la palabra de Dios no está encadenada. Pablo le estaba diciendo, yo acá, estoy acá adentro, no puedo salir, estoy privado de mi libertad, pero la palabra de Dios no está acá adentro, está ahí afuera y hay que seguir extendiendo el reino. Y por eso Pablo le está encomendando, encomienda esto a otros creyentes dignos de confianza para que ellos también enseñen a otros. El eje central de lo que estamos viendo acá es cómo ser discípulos y cómo discipular. Entonces Pablo está diciendo, no importa que yo esté acá adentro, porque el Evangelio no se trata de mí, no se trata de mi sufrimiento, se trata de la palabra que no está encadenada. Se trata de la palabra que vos vas a enseñar a los demás. Se trata del carácter que tenés que transmitir a los demás para que también ellos enseñen a otros. Pablo lo dice, soporta por causa de los escogidos, por causa de todos los hijos de Dios. Su sufrimiento tiene un propósito misional, tiene un propósito centrado y basado en el cumplimiento de la misión de Dios en el mundo. Eso es
el propósito del sufrimiento de Pablo. Y ese es lo que la palabra nos anima a cada uno de nosotros: sufrir por causa del Evangelio. Veníamos viendo y seguimos viendo durante las últimas semanas toda la situación de las iglesias perseguidas, sobre todo hemos visto muchas cosas acerca de Nigeria, donde lo viven literalmente: sufrimiento, violencia, persecución, muerte, por causa del Evangelio. Somos tan lejanos a esas realidades que nos olvidamos o le quitamos relevancia a estas palabras. En los días de hoy, sí, sigue pasando. Pasaba ahí y pasa ahora. Somos tan ajenos en nuestra realidad que nos cuesta aceptar que está bien sufrir por causa del Evangelio. A veces nos ponemos muy livianitos porque no estamos acostumbrados y cualquier cosa que ya está en contra nuestra ya nos ponemos sensibles. Pero está escrito, hermanos, podemos sufrir y debemos sufrir por causa del Evangelio. Versículo 11 al 13. Pablo concluye este segmento diciéndole: este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Un himno cristiano que resume la teología del sufrimiento y que concluye en que nuestra infidelidad no anula su fidelidad. Y en este principio que vemos allí, el sufrimiento cristiano siempre está enmarcado en la esperanza futura y en la fidelidad inquebrantable de Cristo. Está basado en eso. Si sufrimos por causa del Evangelio es un gozo, porque en realidad estamos esperando con esperanza de que Dios va a cumplir su promesa, que Cristo va a volver por su iglesia y va a instaurar su reino para siempre. Y debemos de vivir con esa esperanza. Pero mientras estamos acá, vivimos en la fidelidad inquebrantable de Cristo, que a pesar de nuestras infidelidades, de nuestros errores, nuestros pecados, de los errores que cometemos de forma diaria, Él permanece fiel. Y esa es una base fundamental del Evangelio que nosotros creemos. Porque si de nosotros dependieran algo, de que Dios esté a nuestro lado, de que Dios nos cuide, de que Dios nos dé una esperanza, nos fortalezca y nos sostenga, si de nosotros dependieran algo, si dependiera de nuestra fidelidad, qué inseguro que sería todo. Pero depende de su fidelidad inquebrantable y parte de su propia identidad, parte de lo que Él mismo es, parte de los atributos de Dios. Dios es fiel, ya que Él, y va a seguir siendo fiel, ya que Él no puede negarse a sí mismo. Él va a seguir siendo fiel con nosotros porque Él no puede negarse a lo que Él es fiel. Y damos gracias y gloria a Dios por eso. En el siguiente segmento vamos a ver el modelo de quien maneja la verdad. Acá Pablo se va a enfocar a decirle qué es lo que debe enseñar a los demás respecto a cómo debe ser un obrero aprobado por Dios. Versículo 14. No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, porque las que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena.
Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Pablo va a instruirle acerca de un modelo de un obrero aprobado, un modelo de quien maneja bien, de forma recta, de forma concisa, la palabra de verdad. Y la primera instrucción que le va a dar en el versículo 14 dice: adviertes delante de Dios que eviten las discusiones inútiles. En otra versión dice disputas inútiles, discusiones que no llevan a ningún lado, discusiones que no van a cambiar el Evangelio, que solamente son meras discusiones. Hace algunos días hablaba con una persona no cristiana y cuando yo le dije que era cristiano, evangélico, me dice: ustedes los evangélicos, a mí lo que no me gusta es que están divididos como en 1000 cosas diferentes. Y fue una patada durísima. Y saben que muchas de esas divisiones fueron de disputas inútiles, de disputas que no llevaban a nada. No, vamos a irnos de acá porque el pastor no usa corbata, es un hereje. Vayamos de acá. Parece chiste, pero no es tan chiste. Pero a lo largo de la historia, pequeñas diferencias teológicas mínimas y a veces hasta sin sentido, inútiles, han llevado a la separación, a la fragmentación y que hoy en día existan tantas ramas cristianas, evangélicas. Y Pablo ya lo veía venir, ¿verdad? Eviten las disputas inútiles, las peleas de palabras que para nada aprovechan. Me gustó un comentario que vi por allí que cuando Pablo le dice para nada aprovechan, la palabra que utiliza es catástrofe, que en griego se escribe así, catástrofe. Me dio mucha gracia porque se escribe con K, pero es la misma palabra que nosotros asociamos a esto de el caos, la destrucción, literalmente como todo roto, todo destruido. Eviten discusiones que lleven a la catástrofe, que nos separen, que nos rompan entre nosotros, que rompan relaciones, pues no sirven nada más, dice, que para destruir a los oyentes. Destruye a los dos, a los que participan o a los grupos que participan, y destruye también a los demás. Sigamos el eje, ¿no? Versículo 14. No dejes de recordarles esto. ¿A quién? A los que vas a instruir. Que no discutan cosas inútiles. Versículo 15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Este versículo es el versículo lema del seminario, incluso creo que es el que está acá en la puerta, ¿no? Si no me equivoco. Está al lado de afuera. El obrero aprobado no tiene de qué avergonzarse e interpreta rectamente la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y nuevamente venimos a estos primeros ejemplos que le daba Pablo hace unos párrafos atrás, cuando hablaba del atleta, del soldado, del labrador, porque la diligencia requiere trabajo arduo, disciplina, enfoque, dedicación. Versículo 15 al final, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Literalmente la palabra es cortar rectamente. Y para cortar rectamente hay que saber, ¿no? Hay que estudiar, hay que profundizar en el estudio de la palabra, hay que ir lo más profundo para poder entenderla y explicarla e interpretarla de la forma correcta.
Una de las grandes verdades que atraviesa la Biblia es que la Biblia es, la palabra de Dios es inspirada por Dios y tienen un propósito único por el cual Dios nos reveló esta palabra. Es decir, Pablo cuando le escribió esto a Timoteo, lo hizo con un propósito específico. Y ahí, imagínense, pensemos en toda la Biblia, hay un propósito específico por el cual se escribió, pero a veces como que nos tomamos la libertad de decir que la Biblia es de interpretación libre. Yo puedo interpretar lo que quiero. Y no podemos interpretar lo que nosotros queremos porque hay una sola forma correcta de interpretar la Biblia. El gran problema que tenemos es que no sabemos cuál es la correcta. Y por eso volvemos al mismo tema, porque hay tantas divisiones. Porque algunos interpretan una cosa y otros interpretan otra. Pero la verdad es que están escritas con un único propósito. Y que lo que debemos esforzarnos cada uno de nosotros al estudiar la palabra es a encontrar lo que realmente la palabra nos quiere decir, sin contaminarnos por lo que nosotros pensamos, sin contaminarnos por nuestras ideologías, políticas, religiosas, tradición, cultura, nuestro país, por lo que sea, que no esté impregnado de nada. Tenemos que encontrar qué es lo que Dios nos quiso decir a través de la palabra y hay una única interpretación correcta. Y capaz que muchas de las interpretaciones que hacemos nosotros y que incluso predicamos de acá adelante son incorrectas y puede ser. Pero yo me esfuerzo para que eso no sea así. Me esfuerzo para que lo que yo estoy cortando delante de ustedes rectamente y exponiendo sea lo más recto y conciso a lo que es la palabra de Dios. Pero yo estoy seguro que no hay una única forma de hacerlo bien. Me esfuerzo por llegar a eso. Pero no es de libre interpretación. La Biblia no es de libre interpretación. No es, no, yo creo que Dios acá nos quiso decir esto, y otro dice, no, pero yo entiendo esto. Uno de los dos está equivocado. Los dos no pueden estar en lo cierto. Porque la palabra fue escrita para un propósito específico. Cada uno de los pasajes que tenemos. Y acá Dios hace un énfasis especial, Pablo haciendo un énfasis especial a Timoteo acerca de cómo debe hacerlo. Diligentemente, preséntate diligentemente, de forma esforzada, con trabajo, para poder presentar la palabra de Dios de forma correcta. Y enseguida le viene a decir un ejemplo de lo que puede pasar si esto no es así. Dice versículo 16, evita las palabrerías profanas porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Evita las herejías, le dijo en otra palabra. Y ahí habló de dos herejes. Si algún día tienen un hijo y lo quieren condenar con el nombre, acá tienen. Himeneo o Fileto sería un nombre. Estos herejes andaban diciendo, mira lo que dicen, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Estos hombres dijeron, no, Cristo ya volvió por su iglesia. E imagínense, ¿no? Los que estaban esperando a Cristo volver y le dijeron, no, ya volvió. Toda la desilusión. Y acá dice, ¿no? Trastornaron la fe de algunos. Por eso es la importancia de interpretar bien, de cortar bien la palabra de verdad, de interpretarla rectamente, porque si no podemos caer en estas cosas. Pablo lo manda en estos versículos a apartarse del error doctrinal, alejarse de esas cosas. Es interesante la comparación que hace Pablo en el versículo 17. Dice, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. ¿Alguien vio una gangrena alguna vez? ¿Avi? Feo. La cara de Avi me dice feo. Es interesante el ejemplo que utiliza Pablo, porque está haciendo una comparación que da una imagen de que se extiende. Y a lo largo de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, cuando habla de levadura o cosas así, que también tienen como la misma idea de que se extiende. Pero acá, Pablo le quería dar una connotación negativa, y por eso se extiende como gangrena. No solamente que se desparrama a las personas, a las iglesias, a la gente y los contamina, sino
que es algo feo. Es muerte. Es algo que destruye. Es algo que es repudiable a los ojos de Dios. Es mal olor. Dios le está diciendo, apártate de eso. Es un peligro. Porque si te acercás, ojo que eso te va a comer, te va a matar, va a correr como gangrena. Por último, en este segmento, en el versículo 19, le dice: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo que invoca el nombre del Señor. El fundamento de Dios permanece firme. Dios conoce a los suyos. Los que le pertenecen deben apartarse de la iniquidad. Y vamos a la última instrucción que le da Pablo, que es el modelo de carácter y pureza. Este último bloque en el desarrollo de Pablo se va a centrar en el carácter, porque todo lo que veníamos hablando acá era cosas muy importantes, pero si no, la persona no tiene el carácter para hacerlo, no hay ninguna utilidad. Incluso Pablo, vamos a verlo ahora, va a hablar de que no tiene ninguna utilidad para el ministerio, ninguna utilidad para servir si no tiene el carácter para hacerlo. Vamos a ver el versículo 20. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Uno para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabe que terminan en pleito. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Este modelo de carácter y pureza, versículo 20 y versículo 21, va a dar este ejemplo de los vasos. Dice, versículo 20, perdón, me corrija. No solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para, me gusta más como dicen algunas versiones, para usos de honra y otros de deshonra. Es bastante fuerte lo que va a decir Pablo acá respecto a los siervos de Dios, respecto a los obreros, a los líderes que él estaba poniendo en la iglesia o a los que quería entrenar. Él estaba diciendo que en este ejemplo de los vasos, que la diferencia no era el material con lo que estaban hechos estos vasos, sino el uso que se le daban. Los vasos de oro y de plata eran para momentos muy especiales y que daban mucho valor y mucho glamour a lo que se estaba haciendo, pero había otros vasos que se usaban para cosas incluso hasta deshonrosas. Por eso Pablo le va a decir: si alguno se limpia, será instrumento para honra, útil al Señor. Versículo: si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Y acá ya empieza a entrar en esta parte que va a desarrollar en el versículo 22. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. La santificación. Huir de las pasiones juveniles, del orgullo. Nuevamente vuelve a mencionar, va a mencionar ahora, de la contienda,
del ser impulsivo, huye de esas cosas y persigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Esta actitud de huir de estas pasiones, huir del pecado, no solamente se trata de escapar a eso, sino de moverse activamente hacia la virtud, hacia el carácter de santidad, hacia el carácter de un obrero que está preparado, que está limpio, que es disciplinado. De moverse activamente hacia eso. No solamente yo huyo del pecado, sino que, bueno, mientras huyo de eso, voy hacia donde tengo que ir. Camino, corro la carrera hacia donde Dios quiere que yo enderece mi carácter, en busca de esta virtud que Dios quiere para mi vida y para nuestras vidas. Versículos 23 y 24, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabe que terminan en pleitos, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Y me gusta mucho cómo termina este pasaje, versículo 25 y 26. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. La última cosa que Dios le va a mencionar, veíamos versículos 23 y 24, que tienen que ver con este carácter del siervo. Y en los últimos dos versículos vemos el objetivo que tiene esto. ¿Cuál es el objetivo? Corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios los conceda al arrepentimiento. Es corregir con mansedumbre para restaurar, no para humillarlo, no para exponerlo o dejarlo mal, sino para que sea llevado al arrepentimiento, para restaurar la vida de esa persona. El fin y el objetivo principal del carácter que debe tener el siervo de Dios es que Dios conceda arrepentimiento, versículo 26, y se libere del lazo del diablo, de modo que se despierten y escapen de la trampa que el diablo los tiene cautivos. Ese es el objetivo por el cual Dios está diciéndole a Timoteo, Pablo diciéndole a Timoteo, que debe tener este carácter. Y volvamos a pensar en este eje. Pablo acá particularmente estaba hablando de formar hombres para líderes para las iglesias. Ese era el contexto en el que Pablo está hablando acá. Y eso son instrucciones claras para los que tenemos la posibilidad tal vez de servir en el ministerio, a través de la predicación, o a través de distintos ministerios de la iglesia. Pero también yo pensaba esto de que cómo de alguna manera, y de una manera muy específica incluso, nos habla a cada uno de nosotros, siendo líderes o no, de la forma en la que somos llamados también a discipular, que tiene esto de que así como Pablo enseñó a Timoteo y de alguna manera lo discipuló, ahora le dice, discipulá a otros, enseñá a otros lo que tienen que hacer. ¿Para qué? Para que ellos también lo hagan. Y yo les voy a decir algo, fue un éxito lo que hizo Pablo. Y sí tengo pruebas, por eso no tengo dudas. Porque el Evangelio llegó a nosotros. Porque hubieron personas en esa iglesia primitivas, en esas primeras iglesias, que fueron preparando a otros y llevaron la verdad, y esos les llevaron a otros, y miren, 2000 años después nosotros estamos acá reunidos, alabando al Señor, dando gloria a su nombre, porque alguien nos trajo la palabra. Funcionó muy bien lo que le dijo Pablo a Timoteo. Hubieron algunos perdidos en el camino seguramente, montones, pero la palabra de verdad nos llegó a nosotros a nuestros días. Y damos gracias a Dios por eso. Quiero que pensemos en algunas aplicaciones
Dios nos llama a recuperar la seriedad del discipulado. El pasaje asume que todo creyente maduro transmite lo que recibió y no lo guarda para sí mismo. Y ahí nos obliga a preguntarnos y a reflexionar: ¿a quién estoy formando? ¿Quién aprende de mi vida? No solo de mis palabras, sino ¿quién aprende de mi carácter? ¿Quién aprende de mis discusiones? ¿Hay alguien hoy que pueda decir que está creciendo porque yo le dedico tiempo, le dedico oración, le dedico ejemplo de cómo tenemos que actuar? El cristianismo sin discipulado es estéril. Si no había discipulado en la iglesia primitiva, el mensaje no hubiera llegado a nosotros. El evangelio avanza cuando la iglesia deja de ser solamente consumidora y se convierte en una reproductora de la fe. El segundo punto: no podemos encargar a otros lo que nosotros mismos no estamos viviendo. Y esa es una habilidad fantástica que nos nace. No, pero eso no es trabajo para mí, eso lo tiene que hacer Daniel. Daniel, el domingo que viene, cuando le toque predicar, que se encargue él de enseñar. Nos sale facilísimo poner en otros la responsabilidad de lo que hay que hacer o de lo que hay que enseñar o de cómo se debe comportar la gente. Queremos encargar a otros algo que Dios nos está pidiendo que hagamos nosotros mismos y algo que Dios nos está pidiendo que vivamos nosotros mismos. Somos responsables de encargar a personas fieles y no simplemente disponibles. Y esta es una triste realidad a veces en la que se enfrentan muchas iglesias, muchas comunidades, que con la necesidad simple de se precisa gente, falta gente, se delega la tarea a cualquiera. No estamos buscando gente disponible, estamos y somos llamados a encargar esto a personas fieles. Versículo 2: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, a creyentes fieles. ¿Estamos invirtiendo nosotros en aquellos que realmente quieren crecer, obedecer, servir y enseñar? ¿O simplemente estamos llenando con personas sin convicción porque hace falta gente? La vida cristiana auténtica tiene un costo y debemos preparar a otros para pagarlo. Y acá viene esta parte del sufrimiento, ¿no? Muchas veces vendemos este evangelio de que si te acercas a Dios va a estar todo bien. La vida cristiana tiene un costo y cuando estamos enseñando a otros debemos prepararlo para eso. Debemos dejarle bien claro que hay un costo que pagar. El costo más alto ya fue pagado por Cristo en la cruz, pero como cristianos hay un costo que asumir. Estamos formando cristianos que aguantan la oposición, la crítica, la injusticia, la dificultad. ¿Qué cristianos estamos formando? ¿O estamos formando creyentes que abandonan cuando Dios no responde como querían? La siguiente, Ari, por favor. Y ya terminamos. Dios quiere usar a cada creyente para restaurar vidas, no solo para corregirlas. Pablo enfatiza que con mansedumbre se corrija. ¿De qué formas corregimos a los demás? ¿Lo hacemos para restaurar, como nos manda la palabra de Dios, o simplemente para demostrar que sabemos más?
¿Escuchamos a los que están atrapados en pecados o solo los condenamos? ¿Tenemos ese carácter, esa paciencia, esa amabilidad, esa humildad necesaria para levantar al caído, para levantar al que está en pecado, el que está en los lazos del diablo? ¿Tenemos ese carácter desarrollado? Y por último, el discipulado es un legado, no una actividad. El ministerio de Pablo no fue simplemente un montón de cosas que hacer o un calendario que cumplir. Fue una vida entregada. Y Timoteo es una evidencia. La última, por favor. Y quiero que nos quedemos con esta pregunta. ¿Qué quedará en la iglesia cuando nosotros no estemos? Si pensamos y reflexionamos en lo que Dios nos dice, en lo que nos está diciendo a través de su palabra, creo que esta es la pregunta final y que concluye y que nos deja reflexionando. La respuesta a esto va a ser de la manera que nosotros estamos viviendo y cumpliendo estas instrucciones que Pablo le deja a Timoteo. ¿Qué quedará en la iglesia cuando nosotros no estemos? Oremos, hermanos. Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu enorme gracia sobre cada uno de nosotros, por tu fidelidad, Señor, que no depende de la nuestra. Que eres un Dios amoroso, fiel. Y en este día, Señor, nos confrontas y nos llamas, Señor, a enseñar lo que hemos recibido, Señor. A enseñar con el ejemplo, con la palabra, con carácter. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a pensar, a reflexionar qué es lo que estamos haciendo y qué es la iglesia que va a quedar cuando nosotros no estemos. ¿Quiénes son los cristianos que van a quedar cuando no estemos? Ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad, a asumir lo que nos toca a nosotros y no delegarlo a los otros, a pensar en qué tengo que hacer yo, a quién le tengo que enseñar, de qué forma tengo que moldear mi carácter para levantar al caído. Ayúdanos, Señor, y transforma nuestro corazón, Señor. Individualmente, pero como comunidad también, para que pensemos juntos en pos de esto, en la iglesia que queremos que sea el día que nosotros no estemos. Te bendecimos, Señor, te agradecemos y te damos la gloria por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.